Hola hermanas, saludos y bendiciones. Somos sus misioneros en la Huasteca Poblana y Veracruzana. Somos la familia Delgado Rosado y estamos contentos de tener un devocional más para reflexionar y también para poder llevar a cabo lo que el Señor nos mande. Y pues bueno, vamos a entrar en materia después de este breve saludo. Si pudiéramos ponerle un texto a este devocional y memorizarlo y tenerlo en nuestra vida, en nuestro corazón presente, es Nehemías 4:19. La obra es grande y extensa. Nehemías 4:19. La obra es grande y extensa. Y tal vez, hermanas, ahorita que empecemos a hablar de ese tema, diríamos, es tan pequeña la palabra, pero tan poderosa en acción para el Señor. Los verbos en imperativo se usan para dar órdenes, mandatos. El verbo ir en su forma imperativa o de orden para la segunda persona del plural es ir. No decimos ir, ¿verdad? Sino decimos ya para la segunda persona es ir. Con D. Al momento de ver esta palabra, debemos notar que la voz de Dios nos está dando una orden, no una sugerencia. Y bueno, hermanas, vamos a Mateo 28:10, nos dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas. Y sigue el versículo, hermanas, pero hoy nuestro tema, el día de hoy, es id, dad las nuevas. Id, dad las nuevas. Ahí la palabra nuevas en el griego es evangelizo, evangelio, noticia, nueva, anunciar, buenas. Entonces, hermanas, ¿qué palabras tan poderosas y con tanto mandato y con tanta orden? Y dad las nuevas. Es un mandato corto, pero muchas veces nos falta mucho llevarlo a cabo. Y sé que hemos escuchado mucho de la Gran Comisión, hemos escuchado mucho de misiones, pero también hoy en este momento vamos a ver un poquito atrás lo grande. Como primer punto vamos a ver lo grande y extenso de esta pequeña palabra y con mandato. Como primer punto vamos a ver qué hacer. Dice, dar, llevar, regalar la única noticia de gran gozo que libera el alma de una eternidad miserable. Y dar las nuevas. Ese es el mandato, y dar las nuevas. Y aunque dice que lo vamos a regalar, muchas veces decimos, es que el regalo de la salvación es gratis, pero no es gratis no porque no tenga valor alguno, al contrario, porque su valor es muy alto y nosotros no podemos pagarlo. Quien ya pagó ese sacrificio y ya nos proporcionó ese regalo es el Señor Jesucristo. Lo pagó con su preciosa sangre. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Ir y llevar esas buenas nuevas. De inicio nos dicen que son buenas noticias, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, ahora en las redes se puede utilizar mucho, cuando nosotros vemos una oferta, cuando nosotros vemos algo bueno, lo publicamos y lo divulgamos de alguna o de otra manera. ¿Por qué nosotros, si no lo tenemos como sugerencia o como opción, lo tenemos como mandato, muchas veces aplazamos ese mandato y no estamos cumpliendo del todo? Y como segundo punto vamos a ver hasta dónde debo de llevar esas buenas nuevas. Vamos a Marcos 16:15. Es un versículo conocido por todos nosotros. Dice, y les dijo, id por todo el mundo. O sea, no solamente ir, dar las nuevas, sino ir por todo el mundo. ¿Y qué vamos a ir por todo el mundo? Predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Las buenas nuevas, la buena noticia. Muchas veces se hace un programa, muchas veces se dicen muchas cosas, o se hacen muchas acciones y muy buenas, de buenas obras. Pero lo más importante es predicar el evangelio, que Cristo nació, vivió, murió, pero no solamente murió y fue sepultado, sino resucitó, está vivo y está proporcionando el regalo gratuito de la salvación, ¿verdad? Y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, vemos el mandato aquí en el trono de Dios
dándolo al mundo. Y da las nuevas a todo el mundo y por todo el mundo, orando, dando. La manera de extendernos y de mayor alcance se llama misiones. ¿Qué es misiones? Ahora pudiéramos extendernos como una manera vertical y ahorita vamos a ver una manera horizontal. Aquí está Dios en el trono, aquí dice que lleves las nuevas al mundo y como una extensión dice misiones. La palabra en sí misiones no viene en la Biblia, pero sí nos habla de la gran labor. Nosotros sabemos que la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, es Cristo, pero ese cuerpo también tiene un corazón que está latiendo y tiene que latir al mismo ritmo, al unísono con el corazón de Dios, que sea el mismo palpitar de Dios por su obra. ¿Cómo podemos cumplirla? Vamos a Mateo 28, Mateo 28, 19. Se puede cumplir a través de misiones. Nosotros podemos dar, nosotros podemos invertir, orar, no solamente por nuestra localidad, sino ir más allá. El alcance de la palabra ir es más allá, ir a todo el mundo simultáneamente, al mismo momento, en el mismo latir de Dios. Y dice, ¿cómo podemos cumplirla? En Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y siguen más mandatos ahí, pero lo más importante dice, id y haced. Primero era id y dar las nuevas. Id por todo el mundo. Id y haced. El hablar de la obra de Dios no es de estar estancados, es de hacer algo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dios ya nos dio los pasos. Vamos a predicar el evangelio, pero vamos a ir y hacer discípulos. Llegando a ser no solo querer, ver, esperar, sino plantar, invertir el tiempo y todo lo necesario para llegar a un tiempo de cosecha. Llegar a tener discípulos y discípulos o seguidores del Señor, no nuestros, tarda, es una cosecha, es una siembra y pasa un proceso hasta el momento de la cosecha. Y ya ser discípulos. Se les tiene que orar, se tiene que dar ejemplo, se tiene que invertir, se tiene que hacer muchas cosas para que pueda llegar a germinar y a dar un fruto. Ese fruto será un nuevo discípulo. Entonces, nos damos cuenta, hermanas, que para cumplir el mandato de id está implícito el dar. Dad las nuevas. Da tus finanzas a través de las misiones para llegar a todo el mundo. Y da tu tiempo para poder estar en el proceso de un discípulo, donde vas a estar enseñándole, vas a estar invirtiendo mucho tiempo, pero sobre todo también nuestro ejemplo como maestros de ellos. Bueno, y como segundo punto vamos a ver las acciones implícitas, o sea, juntas en la palabra y en el mandato, no nos olvidemos de la palabra id. Inciso A, si cumplimos, serviremos al Señor. Vamos a Éxodo, vámonos al segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 10, versículo 24. ¿Cuáles son las acciones que ya están juntas o implícitas en esa palabra, en ese mandato id? Éxodo 10, 24 dice, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y les dijo, id, servir a Jehová. Y solamente queden vuestras ovejas, vuestras vacas, y vayan también vuestros niños con vosotros. Y servir a Jehová. Si cumplimos el mandato de ir, estaremos sirviendo al Señor como nuestra prioridad, como nuestro primer lugar. Eso detonará que no hay otra cosa más importante que la orden, el mandato que el Señor nos dio. También vamos en Éxodo 5:18. Éxodo 5:18 dice, id pues ahora y trabajad. Y vemos que aquí es cuando estaban
el pueblo de Israel esclavizados y dice, no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Gracias a nuestro Dios que Él no nos tiene ahí como esclavos, sino somos esclavos por amor, ¿verdad? Pero dice que si cumplimos mostraremos obediencia, porque estaremos trabajando en lo que Él ya nos ha ordenado. Como siguiente punto, veremos en Mateo 22:9. Mateo 22:9. ¿Qué nos dice aquí la palabra del Señor? Dice, y pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y pues a las salidas. Si hacemos estas acciones que ya están juntas en la palabra ir, estaremos cumpliendo, haremos un esfuerzo sin objeción y sin poner límites. A muchas personas no nos gusta, dice ahí, y pues a la salida de los caminos. No nos dice, vete a una gran ciudad, vete a una gran metrópoli, vete a un lugar muy llamativo. Ir a la salida de los caminos, ahí donde tal vez está muy desolado, donde no hay muchos recursos modernos, donde es de difícil acceso, donde tal vez no es tan atractivo al ojo humano, pero nosotros lo haremos porque es Dios quien nos ha dado el mandato de ir. Dice aquí, y pues a la salida de los caminos y llevar esas buenas nuevas. Nunca nos ha mandado donde su gracia y su fidelidad no vaya a estar con nosotros. La palabra de Dios nos dice en Lucas 14:23. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, en esta parábola de la gran cena, dice, y por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. El forzarlo no está hablando tanto de una acción física, de golpear o maltratar a algunas personas, con nuestra voz tal vez decir palabras altisonantes, sino fuérzalos a entrar, persiste en ello, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Y como dice ahí, con toda paciencia y doctrina. Con el ejemplo, que forzarlos a entrar. Si cumplimos el mandato de ir, Él mostrará su gracia para con otros. Vamos a Génesis 42. Génesis 42, versículo 19. Si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevar el alimento para el hambre, de vuestra casa. Id y llevar el alimento. Él nos ha mostrado y nos mostrará su gracia para con otros. Mostraremos y llevaremos el alimento, el pan de vida. Dice en Juan 6:35, Él es el pan de vida. Llevaremos el alimento espiritual. Ir y predicar el evangelio, la buena noticia. Hay muchas cosas que pudiéramos llevarles, ¿verdad? A veces podemos hacer una buena obra, llevar una despensa, llevar un tiempo de oración, un tiempo de cantos, un tiempo, no sé, de alguna actividad un poco más llamativa y visible, pero lo más importante que podemos llevarle a esas personas es previamente haber orado y llevar las nuevas, llevar el evangelio y que Dios obre en ese momento en sus corazones. Si cumplimos el mandato de ir, aprenderemos lo que es su voluntad perfecta. Dice la Biblia en Mateo 9:13. Y aprender lo que significa misericordia quiero, amor a la miseria. Aquello que tal vez no tiene valor, Dios lo ve con valor porque es un alma preciosa a sus ojos. Y dice, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, aprenderemos lo que significa la voluntad perfecta. Misericordia dará fruto
en ese arrepentimiento para vida eterna. Y sabemos el versículo de Lucas 19:10, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muchas veces cuando escuchamos que en alguna enseñanza o lo leemos, ir y predicar el evangelio, ir y hacer discípulos, ir por todo el mundo y dar las nuevas, se nos hace un poco pesado, tedioso, es un mandato, es una orden. Sí, hermanos, no hay objeción, no hay opción, no es sugerencia. Pero ¿saben, hermanos? En este momento esa palabra id, ese mandato id se vuelve un poema. ¿Cómo que se vuelve un poema? Si se dieron cuenta en los puntos estuvimos viendo que si cumplimos la palabra id, serviremos al Señor como prioridad. Prioridad. Ahí está la primera inicial, es una P. Si cumplimos, mostraremos obediencia. Y, ¿se acuerdan? Y trabajar, obediencia. ¿Cuál es la segunda letra? Exactamente, la O, obediencia. Vimos también, si cumplimos, haremos un esfuerzo, sin objeción y sin poner límites. Tercera palabra sería una E. Entonces ya llevamos la P, la O y la E. Si cumplimos, Él mostrará su gracia para otros. La letra M. Y si cumplimos, aprenderemos lo que es su voluntad perfecta. La letra A. ¿Qué palabra se formó, hermanas? La palabra poema. La palabra y se convierte en un poema de agrado, de reconocimiento, de no hacerlo de una manera tediosa. Dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Y haremos esa orden, ese mandato con gusto, con presteza, hermanas. Hoy vimos un nuevo aspecto, un nuevo enfoque del mandato. Y bueno, hermanas, hasta aquí hemos terminado el día de hoy. Es un gusto para mí haber estado con ustedes y aprendiendo y diciéndole al Señor, Señor, muestra lo que quieras para nosotros, para poder ir y llevarlo a cabo de buena gana. Como dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaré, de buena gana haremos las cosas para el Señor. Que el Señor les bendiga, hermanas, Dios les bendiga.